A continuación, por Radio Educación Responsiva, México Ignorante, un programa de Carlos Villar sobre la problemática actual de nuestro país. Amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tardecita de lunes, hoy 26 de junio del 2017. Yo soy Carlos Villar y esto es México Ignorante. Pareciera, por lo menos aquí al sur de la ciudad, que no tarda en llover, está haciendo un aironazo, ya se nubló, parece de noche. A mí este horario en particular no me gusta porque son las 8 de la noche y sigue siendo de día. Hay personas a las que al contrario les parece mejor. A mí no me gusta, pero hoy son las 6 de la tarde y ya parece que está anocheciendo. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Hoy vamos a retomar los temas que hemos venido tratando en los últimos programas. Hemos hablado de la economía informal, hemos hablado de la importancia que tiene hoy la economía informal como fuente de empleo. A veces no nos gusta, sobre todo a las autoridades, no les gusta hablar de la economía informal, de reconocerla como tal, porque me parece que creen que es darle demasiada importancia o, como ya lo dijo el presidente Peña Nieto, que en su sexenio no se va a hablar de violencia, como avestruz. Cree que metiendo la cabeza en la tierra va a desaparecer el problema. En ese mismo sentido me parece que a veces las autoridades, no hablando de economía informal, creen que ya no es un problema, o creen que ya no existe, o creen que ya no lo tienen que atender de alguna manera. ¿Y por qué digo atender, no atacar? Hemos hablado en los programas anteriores de que 60 de cada 100 personas que hoy tienen un empleo lo tienen en la economía informal. Esto nos da una idea primero de la cantidad de personas que trabajan o que se ganan la frita, que corretean la chuleta en la economía informal, y segundo, de la importancia y la relevancia que tiene esta parte de nuestra economía en la generación de recursos para las familias mexicanas. Entonces, veníamos platicando ya hemos dicho que si la economía informal es ilegal, ya vimos que de alguna forma sí tiene una parte de ilegal, aunque en sí mismo a lo mejor la actividad a la que se dedica la persona que está en la economía informal no es ilegal. Hemos venido hablando del ejemplo del bote de tamales, hemos venido diciendo que la venta de tamales no es ilegal en sí misma. Sin embargo, el hecho de utilizar un espacio público, de a lo mejor colgarse de la luz, de ensuciar el espacio público, de no pagar impuestos, sí, todo esto es ilegal. Y el gobierno a veces no quiere atacar estos problemas o no quiere atender esta situación. No quiero utilizar las palabras ni atacar ni problemas, porque les he venido diciendo que justamente quiero que veamos esto en un sentido positivo. Les he venido diciendo en programas pasados, revisamos cuáles son la definición de empresa, de emprendedor, de negocio, y les decía yo, para mí, es un tema personal, habría que ver a todos estos microempresarios o a todas estas personas que se dedican a la actividad, a la economía informal, como emprendedores. A lo mejor no les ha quedado de otra. Por las buenas o por las malas tuvieron que aventarse a poner un negocito, a aventarse a poner el tan famoso bote de tamales, a poner un negocio, un puesto de venta de fritangas, de venta de ropa, de venta de no lo sé, de lo que se les ocurra. Estamos hablando, insisto, de actividades legales, que en sí misma la actividad no es ilegal. ¿Cuál es una actividad ilegal en sí misma?
la piratería, la venta de piratería, la venta de artículos robados, la venta de droga, por supuesto, etcétera. Todo eso son actividades ilegales, y eso no es que sea, sí es parte de la economía informal, porque por supuesto que no no reporta nada, pero me refiero, no reporta nada al fisco, al gobierno, se hace en lugares a lo mejor que no están diseñados para eso, como la vía pública y demás, pero no nos estamos enfocando a ese tipo de gente. Yo estoy hablando de la gente que por necesidad, porque tiene que pagar las colegiaturas de su chamaco, los uniformes, o tiene que cubrir algún gasto médico, porque no les alcanza simplemente para darle de comer a su familia, tiene que buscarse una forma extra de ingreso. Y por extra me refiero ya sea que tenga un trabajo en la economía formal y pongan un negocito en la economía informal para un extra, o bien extra puede entenderse como que, ¿sabes qué? Me deja más el negocio en la economía informal que mi negocio de empleado en la economía formal. Y entonces decido quedarme con mi negocito, y lo pongo ahorita entre comillas, en la economía informal. ¿Qué sucede aquí? Ya hemos platicado acerca del tema del salario mínimo, ya vimos que es de 80 pesos diarios, ya vimos que si trabajamos los 30 días del mes ganando el salario mínimo, 8 por 3, 24, 2,400 pesos. Pues yo quiero preguntarles a ustedes si con 2,400 pesos les alcanza para darle de comer a su esposo, a su esposa, a sus, supongamos, 2 hijos, transportes, uniformes, servicios de salud, todo lo que esto implica, ¿no? Todo lo que implica vivir, las necesidades básicas. Ya revisamos el tema de la canasta básica, ya revisamos qué lo compone, qué bienes y servicios, etcétera. Ya vimos que no alcanza. Con un salario mínimo en México no alcanza para vivir dignamente. Ya que les digo dignamente, no alcanza para vivir. Y entonces, por supuesto que hay mucha gente que tiene que buscarse otras formas de ingreso. ¿Y en dónde se las buscan? Bueno, pues en la economía informal. Y entonces empiezan a trabajar y yo les decía, pues hay que verlos como emprendedores, como una oportunidad. Finalmente, a lo mejor aquí decimos, es que tenemos aversión al riesgo. ¿Qué es aversión al riesgo? Es que no nos gusta arriesgar. A lo mejor vamos a perder nuestros 1,000 pesitos o nuestros 10,000 pesitos que tenemos invertidos. ¿Qué tal que pongo mi bote de tamales o qué tal que me arriesgo a poner un puesto de fritangas, etcétera? Y resulta que lo acabo perdiendo, no tengo garantía. Si lo meto al banco, pues a lo mejor me va a dar, ya vimos el tema de tasas de interés, las tasas pasivas que son las que paga el banco, pues a lo mejor me va a dar por 1,000 pesos, pues a lo mejor me va a dar 30 pesos al año, ¿no? Pues eso no es, no nos sirve de nada. Con esos 30 pesos hasta le estamos perdiendo el valor del dinero. Ya hablaremos en algún momento del valor del dinero en el tiempo. Conforme va pasando el tiempo, el dinero cada vez vale menos por un tema de inflación. Ya hablamos de la inflación. Y esos 30 pesos seguramente que equivalen al 3% de los 1,000 pesos. La inflación está por arriba de eso. Ya vimos que durante el mes pasado la inflación había tenido un pico y andaba alrededor, si no mal recuerdo, del 4%. Entonces ya ahí le perdimos, ya nuestro dinero vale menos, ya nos alcanza para comprar menos. Incluso con los 30 pesos que nos dieron de interés nos alcanza para comprar menos que un año antes. Entonces la gente dice, pues no, de nada me sirve tenerlo en el banco, está perdiendo valor mi dinero y entonces mejor lo voy a arriesgar. Y con esa decisión de voy a arriesgar mi poco capital que tengo, mi poco guardadito que ahí tengo, pues realmente está emprendiendo, se está aventando, se está aventurando a tomar un riesgo. Está decidiendo jugársela. Y entonces dice, pues va, órale, tengo 1,000 pesos. Ya poníamos en el programa pasado el ejemplo de va y compra su bote de tamales y compra masa para 20 tamales y todo lo que implica y un anafre para calentar, etcétera. Y veíamos cuál era, determinábamos el costo de los tamales, cuánto me cuesta producir un tamal.
y llegábamos a la conclusión de que nos costaba, no me acuerdo en el ejemplo del programa pasado, pero creo que alrededor de 7 pesos, decíamos. Y decíamos, ok, ese es lo que me cuesta comprar la masa, comprar el pollo o la carne que le vamos a poner, más los chiles, más el tomate, más las hojas, más el gas que me llevo en cocinarlo, más el bote donde lo voy a cocinar, más el bote a donde me los llevo, más el anafre, más el carbón, más bla, 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 bla. Y entonces decíamos, esos son los costos directos de producir los tamales, pero además veíamos que había costos indirectos. ¿Cómo son? Pues que le tienes que dar una mordida, un moche, una cuota, una comisión, como ustedes le quieran llamar, al inspector, y lo ponía yo entre comillas, es decir, al rata asqueroso que regentea la zona, para que te permita ponerte en esa esquina a trabajar y no te corra, ¿no? Porque curiosamente son selectivos. Si tú le das una lana, un moche, te permite que trabajes, que vendas tus tamales ahí en esa esquina, y es más, hasta cuida que no se te vaya a poner otro tipo con un bote de tamales en la esquina de enfrente. Pero si tú no le das, entonces te echa la policía. ¿Por qué? Porque estás invadiendo la vía pública, ¿no? Así es el tipo de sociedad y de autoridades tan asquerosas que tenemos hoy aquí. Pero ya veíamos hace un rato en Cumple Presidente, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues empezar a participar todos como sociedad. Y es tema de este programa el día de hoy, participar ¿cómo? Ya hemos hablado de que hay que conocer, que hay que saber acerca de nuestra Constitución, nuestros derechos, nuestras obligaciones, para que no nos chamaqueen, no nos quieran decir algo que no es, podamos exigirle a nuestros gobernantes, a todos aquellos que se supone que están ahí para servirnos, para tomar decisiones y acciones en beneficio de la mayoría de la sociedad y generar un bienestar para todos, o para la mayoría al menos. Pero el día de hoy es cómo participamos desde un punto de vista económico. Es la intención de la estación, de hecho con esa idea surgió, generar una nueva forma, una nueva perspectiva de ver a la educación. La educación no nada más es la educación que nos dan adentro del salón de clases. La educación no es nada más la educación obligatoria, como lo establece la Constitución, que es preescolar, primaria, secundaria y hasta medio superior, es decir, bachillerato o preparatoria, ¿no? No nada más eso es la educación. La educación es también lo que recibimos en la casa. Son valores, es el ejemplo que vemos de nuestros mayores, etcétera. Por supuesto que es la cultura social, cómo se desempeñan nuestros vecinos, todos en nuestra colonia, por supuesto nuestros políticos. Tristemente, en el caso de México, no se fijen en nuestros políticos porque son un verdadero asco. Si nosotros nos fijamos hoy en qué hace Duarte, bueno, o qué han hecho los gobernadores Duartes, qué han hecho todos los creo que son 20 o 21 gobernadores que están hoy con un proceso legal o en investigación. No se fijen en ellos, pero sí, por supuesto, la cultura como país nos va forjando, nos va marcando, pero también está todo lo que nosotros podemos investigar. Por ahí alguien dice que estamos ahora en la época de no solo de la economía informal, sino de la educación informal. Todos hoy podemos, si queremos, ya nada más necesitamos una conexión a internet, a Wi-Fi, que hoy hay puntos que son gratuitos de conexión y hay mucha información, mucha documentación, videos, etcétera, incluso programas como estaciones como esta, que lo que buscan es transmitir información a la gente para que pueda tomar mejores decisiones. En el caso del día de hoy decíamos, lo que busco en este programa, hoy en esta emisión, justamente es que ustedes conozcan un poquito más, que entiendan la participación de cada uno de nosotros en la vida económica personal de cada uno de nosotros y el impacto que tiene en la sociedad. Por eso, en un momento más vamos a hablar de cómo pasar de ese bote de tamales en la economía informal a
la economía formal. ¿Qué ventajas, qué desventajas tenemos? ¿Qué implicaciones vamos a tener? ¿Cómo impacta nuestra participación en la vida social a través del pago de impuestos, etcétera? Pero eso será al regresar. Voy a hacer una pequeña pausa. Si me permiten, antes de irnos, les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva. Mi Twitter personal es @crbc. Si lo desean, pueden enviarnos un correo a contacto@educacionresponsiva.com. No se vayan. Amigos, estamos de regreso hoy aquí en México Ignorante. Ahorita durante el corte me decían que, por un lado, en un tuit me ponía @laveritos que sí le gusta este horario, por si estaba yo con el pendiente y no podía dormir. Te agradezco la aclaración, seguramente hoy voy a descansar mucho mejor. Y por otro me decían que está así de oscuro y nublado porque hay un huracán que se llama Dora, que según esto es el primer huracán de la temporada en el Pacífico. Sé que no les tengo que decir esto, ustedes conocen de geografía, pero el Pacífico es del lado de Acapulco, acá hacia Mazatlán, la península de Baja California, no sé exactamente en dónde esté, pero por ahí ha de andar, bailando la margarita, me dicen aquí la producción. Y, en fin, antes de irnos al corte hablábamos de cómo pasar de la economía informal a la economía formal. Y ustedes me pueden decir, oye, pero ¿para qué quiero pasar? El programa pasado decíamos que es complicado, ¿no? Que incluso se puede considerar hasta competencia desleal alguien que está en la economía informal y que quiere pasar a la más bien, que quiere competir contra alguien que está en la economía formal. Y poníamos el ejemplo del bote de tamales que paga, por poner un ejemplo, 20 pesos diarios al tal inspector rata que decíamos que le cobra la cuota por utilizar la vía pública, por dejarlo trabajar ahí. Y no solo ahí, no solo eso, no solo le permite usar la vía pública, no solo incluso a lo mejor paga un poquito más porque se roba la luz, porque se puso un diablito y se cuelga. Ya no son los 20 pesos, pero a lo mejor son 40 pesos. Pero por 40 pesos tiene luz, tiene su espacio garantizado, no tiene que pagar una renta, tiene hasta una protección anticompetencia, es decir, tiene su pequeño monopolio ahí, por lo menos en las 4 esquinas que componen ahí el cruce. Ahí tiene su monopolio. El mismo inspector rata le va a garantizar que nadie más vaya y se ponga a vender tamales. A lo mejor sí, en la esquina de enfrente autoriza a alguien que se vaya a poner a vender tortas de chilaquil, ¿no? Pero tamales, nel. Y entonces decíamos, ok, por 20 o 40 pesos tiene luz, renta, seguro anticompetencia, no paga impuestos, no paga seguridad social, es decir, no paga IMSS, no paga Infonavit, seguramente ni propios y ni si llegara a tener algún empleado, etcétera. Y si su costo directo de producir los tamales era de 7 pesos y luego decíamos, bueno, más lo que le tiene que dar al inspector rata, más lo que le tiene que dar a no me acuerdo qué otros costos indirectos veíamos, pero bueno, etcétera. El transporte, por supuesto, y demás. Pues decíamos que a lo mejor se le iba a 10 pesos, ¿no? Pero que si tú pones el mismo que alguien enfrentito, y ahí sí el inspector rata no puede hacer nada, enfrentito de tu bote de tamales va y se renta una accesoria y quiere alguien ir y poner, rento aquí esta accesoria y voy a vender tamales. El inspector rata no puede decirle, oye, no puedes abrir un negocio de tamales ahí porque aquí está el del bote. No, ahí no tiene injerencia. Pero entonces vamos y rentamos. Pero de entrada resulta que la accesoria que nos rentan ahí nos cuesta, pues, ¿qué les digo? Bajita, la tenaza, 5,000 pesos. ¿Les gusta? Miren que yo he buscado rentar un localito ahí por la del Valle, la Narvarte, eso.
y no he encontrado uno que esté abajo de los 9,000 pesos. Pero me estoy viendo benevolente, 5,000 pesos de renta. Más tiene que pagar luz, más tiene que pagar que le hagan el tema de protección civil. Y eso si no le sacan una lana extra para darle la licencia. Tiene que pagar, va a tener que pagar impuestos, por supuesto, ¿no? Etcétera. Entonces, sus costos indirectos se disparan. Sus costos directos a lo mejor son similares, porque la masa de ir a comprar para preparar los tamales, pues le cuesta lo mismo que al otro. Las hojas de tamal le cuestan lo mismo que al otro. El gas para preparar los tamales le cuesta lo mismo. Los botes de los tamales cuestan igual, ¿no? Nada más que como tiene un localito, pues tiene que poner una barrita ahí para despachar, ¿no? Tiene que poner una cajita, una caja registradora, porque si le cae ahí una inspección y no da tickets fiscales, tómala, ¿no? Entonces todo eso va incrementando y resulta que entonces la suma de sus costos directos e indirectos pues ya no es 10 pesos como el del bote de tamales, resulta que es 25 pesos, ¿no? Y entonces no hay forma de que compita, ¿no? No hay una competencia leal, porque uno pues da un moche, una mordida y se ahorra muchísimas broncas y muchísimo dinero. Y el que quiere hacer las cosas bien le cuesta carísimo. Pero entonces ustedes me pueden decir, oye, si yo tengo mi bote de tamales en la economía informal, ¿para qué me complico la vida poniendo un local? ¿No? Porque resulta, y veíamos el ejemplo del programa pasado, de que les empieza a ir bien. Hemos hablado aquí en esta serie de programas de lo que es el valor agregado. Y decíamos, justamente en el valor agregado es donde está la generación de riqueza, entendiendo riqueza como un ingreso extra. Si ya hoy vendiendo nuestros tamales nos metemos 2 pesos por tamal, por decir algo, entonces decíamos que nuestros costos son de 10 pesos y me estoy yendo alto, bueno, vamos a darlo en 12 pesos, es decir, vamos a ganarle un 20% a cada tamal. Oye, está muy bien, pues ya un 20%, hay empresas que ya quisieran un margen del 20%. Oye, pues qué bien, pero no estamos dando un valor agregado, porque el mismo tamal a lo mejor lo encontramos en la siguiente cuadra, ¿no? Pero ¿cuál es el valor agregado? Pues resulta que a alguien se le ocurrió, dijo, oye, ¿y en qué lo sirvo? Me cuesta el papelito y se les embarra todo y... ¿por qué no lo meto a un bolillito? ¿No? Oye, pero ¿quién se va a querer comer una torta de tamal? Pues si no estamos locos. Y tómala, resulta que es un hitazo las tortas de tamal, las famosas guajolotas, ¿no? Y entonces, ya ahí está valor agregado, porque el bolillo nos cuesta 1 peso, ¿no? Y resulta que ahora en vez de dar el tamal en 12, vamos a dar la torta en 15 o 16 pesos. Le invertimos 1 peso más, pero ahora le estamos ganando 4 pesos. Eso es valor agregado. Eso es generación de riqueza. Y entonces empezamos a vender cada vez más guajolotas, más tortas de tamal. Pero además resulta que todos los puestos venden atole de arroz o champurrado, ¿no? Ese es el típico, el desayuno light. Me voy a echar una torta de tamal con un atolito. Pero yo aquí en mi puesto voy a dar atole de... el otro día de qué me ofrecieron, atole de amaranto. Atole de amaranto. Y estaba buenísimo. Oye, ese es valor agregado. Oye, vamos a los tamales aquí de nuez, dicen. También sí se antoja el atolito de nuez. El otro día nos ofrecieron de cajeta, de coco, con todo el miedo que les puede dar. El atole de coco es bueno. El atole de amaranto se los recomiendo.
Aquí nos hace favor de comentarnos @Olimpia de Gouges que un valor agregado podría ser la ubicación. Bueno, nos pregunta, ¿un valor agregado podría ser la ubicación? Que estén justo en paraderos o en salidas, entradas de estaciones. Sí, por supuesto. De hecho, el programa pasado comentábamos, ponía yo el ejemplo de que cuando estaba Centro Vancomer ahí en Universidad y Churubusco, es increíble la cantidad de personas que se ponían. Bueno, aparte de que está el paradero del metro justamente en la siguiente esquina, como comentan, se ponían no en la salida del paradero, se ponían en la salida de Centro Vancomer. Así, descarados en la puerta. Ese es un valor agregado, porque el que trabaja ahí no tiene que desplazarse, no tiene que ir más lejos. Si además de la ubicación, que ya es un buen valor agregado, le damos que están buenas, ahí no me acuerdo haber visto tortas de tamal, que seguro había, pero las que eran famosas ahí, y no sé a dónde se habrán ido ahora, eran tortas de chilaquil, las famosas tecolotas. Y entonces había una cola que seguramente no todos eran empleados de Vancomer, porque el transeúnte promedio también tenía acceso ahí, o sea, no limitan su mercado. No es que yo nomás le vendo a los empleados de Vancomer, no, pues si no son tontos. Al que vaya pasando y quiera tecolota, órale. Y entonces te decían, aquí quieres su tecolota, y te abrían el bolillo ahí, los chilaquiles, te decían verdes o rojos. Verdes o rojos, no sé. No se preocupe, no se decide. ¿Quiere de pasilla? Tenemos de pasilla. Ah, pues échele de pasilla. ¿Con pollo, arrachera o huevo? Chales, carnal. Oye, ni en el Bajío los ofrecen así. Y se veían, debo confesar que sí se me antojaron varias veces y nunca tuve oportunidad, no porque no quisiera y diga yo, ay, es que yo no compro ahí en la calle tortas de tamal, no, sino porque generalmente iba yo corriendo y no tenía tiempo. Pero finalmente sí, todos esos son valores agregados. El valor agregado es qué le doy, qué le ofrezco al cliente que no le ofrezca a la competencia. ¿Qué más le doy? Porque además, por ese extra que le doy, le puedo cobrar más. Puedo generar mayor riqueza, puedo generar mayor ingreso. Ya les dije, entendiendo riqueza no como que me estoy haciendo millonario con mi bote de tamales, no. Pero estoy generando dinero extra del que normalmente ganaría cualquiera que venda tamales en las mismas condiciones. Y entonces decíamos, ok, empiezo a generar valor agregado regresando a nuestro bote de tamales. Yo vendo aquí atole de amaranto y vendo atole de nuez y vendo atole de cajeta y además tengo tamales verdes y rojos y de rajas y además vendo tamales de dulces, pero no el clásico tamal dulce rosa, porque además vendo tamales de Nutella, vendo tamales con queso y zarzamora, vendo tamales. Entonces empiezo a innovar, empiezo a traer tamales que no todos tienen y empieza a llegar más gente conmigo. Vendo, además de la variedad de atoles, pues vendo jugos. Resulta, decíamos el programa pasado, oye, es que, pues sí, el viernes está bien que me zambuta una torta de, que me zambuta una torta de tamal, pero el resto de la semana quiero guardar la línea, ¿no? O medio cuidarla, me dice aquí la productora, el Steve Jobs tamalero, sí, justamente, ¿no? Vamos innovando. Entonces, vamos innovando, vamos generando nuevos productos o mejorando los productos que tenemos y entonces vamos creciendo. Decíamos, es que quiero guardar la línea, pues es que entonces aquí en mi bote de tamales voy a ofrecer el tamal light, ¿no? Voy a ofrecer, no lo sé, aparte de atoles voy a vender cafecito. Y voy a vender fruta. Y voy a vender. Y entonces se me empieza a juntar la gente. Y hasta viene el inspector rata y me dice, oye, ya se te está juntando aquí, ya no dejas pasar a la gente. Es más, ya le estás invadiendo al que vende aquí
piratería al lado, ¿no? Porque el mismo inspector Rata es el que le cobra la cuota al de los tamales y al de la piratería. Y entonces ya se están quejando, ya te pasaste, ya te excediste. Y en ese momento a lo mejor empezamos a rebasar la capacidad de un bote de tamales en la economía informal. En ese momento a lo mejor empezamos a considerar que nuestra clientela, porque llegan y nos dicen, oye, están buenísimos, pero pues deberías de poner unas banquitas aquí, algo para sentarnos, porque cuando salgo de la oficina quiero tomarme 10, 15 minutos para olvidarme de mi jefe o de mi jefa, para desayunar aquí tranquilo, ya no me dejan subir porque dicen que les apesto a la oficina tamales, entonces ponte unas banquitas. No, pues es que no me dejan. Y entonces resulta que la accesoria que se acuerdan que estaba enfrente de nuestro bote de tamales y que llegó un tipo que quería poner, que quería hacernos la competencia con un negocio formal de tamales que quebró, que lo quebramos despiadadamente, porque nosotros no pagábamos todo eso, pues entonces ahora está vacía nuevamente. Y entonces decidimos que vamos a ir a preguntar cuánto nos renta esa accesoria, ¿no? No se vayan, quédense con esta idea de la renta de la accesoria para trasladar nuestro bote de tamales a un puesto fijo y poder ofrecer banquitas a nuestros clientes. Y con eso vamos a regresar. Tengo que hacer una pausa. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva. Mi Twitter personal es @CRBC. Si desean enviarnos cualquier queja, comentario, sugerencia, ya sea de este tema o de cualquier otro que deseen que tratemos en programas futuros, por favor háganoslo llegar a contacto@educacionresponsiva.com. No se vayan, estoy de regreso en un momento. Gracias. Amigos, estamos de regreso. Antes de regresar más bien antes de ir a ver qué nos están pidiendo para rentar el local, para mover nuestro bote de tamales a un negocio ya más formalito, déjenme decirles, @Rosy_R dice: la verdad es que como promoción es excelente, casi salgo corriendo a comprar un atole más tamal con o sin valor agregado. No, pues con valor agregado, porque lo vas a comprar en nuestro bote de tamales, que ya dijimos que damos, el bolillo tiene hasta jonjolí, imagínate. Y luego dice @Olimpia de Gouges, dice: si nuestros políticos nos dan atole con el dedo, ¿es valor agregado? No, ese no es valor agregado. Sin gluten, que ofrezcamos bolillos sin gluten y tamales sin gluten también. Sí, bueno, ahí sobre Eje 5, y conste que no voy a decir marcas, pero sobre Eje 5 hay 2 o 3 localitos que ofrecen tacos y todo, vegetarianos, veganos y sin gluten. Entonces, en nuestro negocio, el valor agregado es la engordadera, la verdad, no es por quedarle mal a nadie, pero hay que saber identificar el nicho de mercado y nuestro mercado es el gordo antojadizo. Entonces decíamos, y casi no hay en México, fíjense, un nicho de mercado que tenga potencial, y en México casi no hay potencial con el gordo antojadizo. Entonces vamos al local de enfrente que habíamos quebrado, que ahorita está vacío y se renta, preguntamos, oiga, ¿cuánto nos cuesta? Pues mire, le cuesta 5,000 pesos, y le pido un mes de depósito y el mes que va corriendo y un fiador y bla, todos los requisitos que nos piden. Bueno, pues ya nos movemos, decimos, ¿sabes qué? Ya estoy vendiendo 200 tamales al día, hacemos cuentas, decimos, pues sí nos sale para pagar la renta, y si rentamos el localito puedo poner unas bancas como me exigen, y entonces a lo mejor en vez de comerse una torta de tamal, se van a comer una torta de tamal más un tamal dulce, más su atole, más un juguito que les venda, y además vendo la sana y deliciosa golosina, delicia de chicos y grandes, y entonces se pueden llevar un chocolatito, unos chicles, unas papitas para el rato, etcétera. Puedo meter otro tipo de productos y nos aventamos a poner el local, ¿no? A diferencia del que iba a poner el negocio para competir con nuestra bote de tamales, él se iba a dar a conocer, pero con unos gastos fijos altos. Nosotros nos dimos a conocer con unos gastos fijos prácticamente nulos. No pagábamos renta, no pagábamos luz, etcétera. Ahora nos vamos a enfrentar a gastos fijos mucho más altos de los que teníamos, o ahora sí los vamos a tener porque antes eran prácticamente inexistentes, pero
ya tenemos a la clientela, ya nos conocen, ya estamos amarchantados ahí. Entonces la gente, lo único que les vamos a decir es, ahora vamos a estar ahí, porque ustedes lo pidieron, ahora vamos a estar ahí, vamos a tener banquitas. ¿Y saben qué? Hasta voy a poner una pantallita para que vean los partidos de la selección ahorita que está la Confederaciones. Sálganse a las 10 de la mañana a echar su guajolota y aquí les voy a poner el partido de la selección. Entonces, tenemos lleno el local, empezamos seguimos vendiendo, y esto que les digo es importante, porque no es lo mismo empezar con gastos fijos altos sin clientes, a tratar de meter gente a nuestro negocio, que ya tener a la clientela, ya tener generado una base de clientes importante y entonces hacernos de los gastos fijos. Y entonces decidimos ya entrar, empezamos con nuestros gastos fijos, ya decíamos, resulta que ahora ya pagamos una renta de 5,000 pesos, ya tenemos que pagar luz cada bimestre, ya tenemos que pagar el gas, porque ahí es gas natural o yo qué sé, o llega el servicio de gas ahí, etcétera. Y entonces empezamos a tener otro tipo de gastos. Y ustedes dicen, oye, bueno, ok, sí justifica, el negocio sí da para pagar esos gastos, ya nos vamos a hacer de más clientes, etcétera. Muy bien. Pero ¿por qué quisiera yo entrar a la economía formal? Primero, porque en el momento en que nos aventamos a poner un negocito así, los requisitos no solo son lo que nos pide de renta el casero, ¿no? El que nos renta el accesorio, sino ya somos sujetos a que llegue Hacienda y nos diga, a ver, ¿das tickets fiscales? Y entonces tenemos que irnos a dar de alta. Oye, pero yo siempre he trabajado como Carlos, voy y pongo mi puesto de tamales, le doy sus 20 o sus 40 pesos al inspector Rata y me olvido de todo lo demás. Sí, pero aquí resulta que ya no son los 20 pesos al inspector Rata o los 40 pesos al inspector Rata. Aquí es el fisco, aquí es Hacienda. Y entonces dices, pues, pero ¿y qué hay que hacer? Aquí hay de dos sopas. Cuando va uno empezando, generalmente es más conveniente empezar a trabajar como persona física. ¿Qué es una persona física? Tú y yo, cualquier ser humano es una persona física. Podemos trabajar de diferentes formas como persona física. Podemos trabajar por ser asalariados. Cuando eres persona física puedes ser asalariado, es decir, trabajas para un tercero y te pagan un salario. Puedes trabajar por honorarios, es decir, trabajas por tu cuenta y emites tus recibos de honorarios. Puedes, hay un apartado que es arrendamiento de inmuebles, es decir, yo tengo el que nos renta la accesoria, a donde tenemos nuestro changarro de tamales, pues él es dueño de su changarrito y entonces también tiene que pagar impuestos, ¿no? Y entonces va y se da de alta como que, pues yo soy arrendatario de inmuebles, ¿no? Y entonces tengo ahí mi negocito y voy a pagar impuestos. Tenemos la persona que es con actividad empresarial. ¿Y qué quiere decir esto? Que podemos tener un negocito y nosotros ser los dueños. Nosotros aparecemos como el dueño del negocio, como el titular del negocio. Todo el mundo cree que es que voy a poner un negocio, es que voy a poner una compañía, es que voy a poner una empresa y entonces pues es que eso implica pues a lo mejor eso es para los grandes negocios, que son sociedades o que son grandes compañías. No. Podemos empezar como personas físicas con actividad empresarial. ¿Qué se requiere? Pues sí, hay que ir a Hacienda, hay que hacer una cita y hay que darnos de alta. Es decir, hacer una inscripción y obtener nuestro registro, nuestro RFC, el registro, ¿qué es? Federal de Contribuyentes. Gracias, sí se me fue ahorita las siglas. Nuestro registro federal de contribuyentes. Tenemos que mantener actualizada nuestra información periódicamente. Tenemos la obligación de facturar. Tenemos que llevar una contabilidad a partir de ese momento. Si antes decíamos, anoto aquí en mi libretita cuánto me costó y cuánto gané y lo que resta es mío, ahora no. Ahora tenemos que llevar una contabilidad. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que compremos nos va a convenir que nos lo vendan con factura.
Oye, pero me va a costar más caro porque voy a tener que pagar impuestos. Sí, pero al mismo tiempo vas a poder hacer deducibles muchas cosas. Hoy ya tienes un gasto de luz, hoy ya tienes una renta, hoy ya tienes gastos fijos, el gas. Entonces ve pidiendo facturas de todo eso porque tú lo vas a poder hacer deducible. Aquí me dicen, desde el corte comercial que hicimos hace un ratito, me decía la productora, pero habla de que no es deducible nada. Sí, son deducibles muchas cosas. Tristemente, muchas no son deducibles y ese es uno de los graves problemas que no acaba de ver aquí el gobierno, que tiene que incentivar el consumo para que se reactive la economía. Cuando la gente paga más impuestos lo ve, aunque el gobierno dice es que no es parte del precio de venta. Es tu obligación contribuir porque así lo dice la Constitución. Sí, pero a mí me alcanza para comprar menos. Esa es la realidad. Si yo tengo que pagar un IVA del 16%, lo veo como que el precio está subiendo 16%. Aquí en México estamos acostumbrados a que ese 16% generalmente ya está incluido en el precio. Cuando tú llegas y te dices, vas al Oxxo, a la tienda de conveniencia y compras un refresco, o compras unas papas o lo que sea, ya lleva en el precio, en los 10 pesos, en los 15 pesos que te cueste, ya va y ya está contemplado el IVA. En lugares, por ejemplo, como en Estados Unidos, tú llegas y dices, esto me cuesta $10 o $3, y cuando llegas a la caja resulta que pagas $4, poco menos de $4. ¿Por qué? Porque ahí te suman el impuesto hasta que pagas. Aquí nos han acostumbrado a que el impuesto, el IVA, es como parte del precio. Y no es así, hay que verlo como que ese impuesto no tenemos por qué pagarlo nosotros. ¿Qué es deducirlo? Transferirle ese impuesto al que sigue. Tú me das facturas, por tanto yo te tengo que pagar ese impuesto. Ok, dame una factura que compruebe que te estoy pagando ese impuesto para yo poderlo hacer deducible. Pero decíamos, aquí en México muchas cosas no son deducibles. Y algunas que son deducibles nos ponen muchas trabas. Ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, es que las comidas, ¿no? Yo voy a comer a un restaurante y ¿qué me dicen? Oiga, ¿va a querer factura? Ah, pues sí quiero factura. Ah, pues dámela, ¿no? Y llego a la oficina, oye, aquí está mi factura. No, pero ¿qué crees? No son deducibles. Porque no son deducibles si no estás 50 kilómetros lejos de tu lugar de origen o de donde está radicado tu RFC. Entonces empezamos a encontrar trabas. Pero en términos generales se supone que sí es deducible. Entonces nos empieza a convenir darnos de alta. Primero porque es una obligación, porque está contemplado en la Constitución. Acuérdense que nosotros tenemos que exigir, pero tenemos que ser responsables y cumplir con nuestras obligaciones para poder exigir nuestros derechos. Entonces, primero, sí es nuestra responsabilidad, nos guste o no nos guste. No conozco a nadie en ningún país que le guste pagar impuestos. A nadie. Claro, al mexicano creo que es de los que menos nos gusta pagar impuestos. ¿Por qué? Porque resulta que nuestros impuestos se los roban, porque no vemos que luzcan. Si dijéramos, híjole, ¿sabes qué? Pago 30% de lo que gano, se me va en impuestos, se lo tengo que dar al gobierno, pero tengo, primero que nada, seguridad. Puedo salir a las calles en el momento que se me dé la gana. A las 10 de la noche voy a la tienda y compro algo y no corro riesgo de que me atraquen, ¿no? Las calles están pavimentadas fabuloso, hay alumbrado público, hay servicios de salud, hay etcétera. Pero no, resulta que todos los impuestos se los roban. Nos enteramos que los gobernadores están prófugos porque desviaron recursos. Y todos, cuando se habla de que desviaron recursos, entiéndanlo bien, están hablando de que se robaron tu dinero y el mío, de que se robaron el dinero de los impuestos que todos pagamos, porque algo que nos tiene que quedar claro es que cuando se habla del dinero del gobierno, es dinero que es tuyo y mío y de todos los mexicanos. A todos nos ha costado. ¿Por qué? Porque si se generó por el petróleo es de todos. ¿Por qué? Porque si se generó por impuestos, todos pagamos impuestos. Es cierto, no todos pagamos todos los impuestos que deberíamos, pero todos pagamos impuestos. Yo quiero que venga alguien y que me diga, oye, yo no pago impuestos.
A lo mejor alguien que vive allá en la sierra, perdido y que jamás ha comprado en una tienda de conveniencia, puedo entenderlo. Pero cualquiera que haya comprado un refresco ha pagado impuestos, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Hoy vamos a empezar a trabajar como persona física con actividad empresarial. Y lo primero que tenemos que hacer es ir a darnos de alta en Hacienda. Nos guste o no nos guste, y que obtener nuestro RFC y empezar a pedir facturas de todo. Vamos a tener la obligación de dar facturas. Acuérdense que ahora la facturación es electrónica, ya no es de voy a una imprenta y me hacen mis facturas y la canción. No, te tienes que meter, tienes que en Hacienda te dan tu FEA, ¿no?, que es la firma electrónica avanzada, además de tu RFC, y con eso puedes empezar. Contratas un servicio, porque tampoco es que ahora las facturas son gratis, no, tienes que ir a contratar un servicio de facturación electrónica, ¿no? Creo que por ahí hay quien, ya sé que a la productora no le gusta que diga marcas, y seguro por lo menos una persona de nuestros radioescuchas va a decir, ay, sí, es que es el Salvador de México, el Redentor. Pero por ahí Telmex creo que da un servicio de facturación electrónica gratuita o muy barato, pero no nos salvamos, hay que dar una factura. Pero ya empezamos a ver, me dicen aquí en efecto que hay cosas que solo son deducibles con pago de tarjeta, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque al gobierno le empieza a convenir que cada vez sean menos pagos en efectivo, que cada vez sean más pagos con dinero plástico, es decir, con tarjetas de débito o de crédito, porque son más fáciles de monitorear, porque no hay forma de que, digamos, no me lo gasté, ¿no? Entonces, vemos que ya dimos el paso, ya rentamos una accesoria, ya nos fuimos a dar de alta en Hacienda, ya vamos a ser personas físicas con actividad empresarial, ya tenemos la obligación de emitir facturas y por lo mismo tenemos el interés, ahí no la obligación, de solicitar facturas de todos, porque si no nosotros nos vamos a comer ese impuesto. Porque vamos a tratar, si bien es cierto que no todo lo podemos deducir, vamos a tratar de deducir lo más posible. Con estos temas ya de impuestos, de tasas impositivas, vamos a ver cuánto pagamos de impuestos sobre la renta, es decir, por lo que ingresamos, cuánto pagamos de IVA, cuánto podemos deducir, etcétera, otros beneficios como el IMSS, el Infonavit y demás, cuánto nos cuesta y por qué debemos o nos conviene pagarlos. Con eso vamos a regresar el miércoles a las 6 de la tarde aquí en México Ignorante. Yo les agradezco que me hayan escuchado el día de hoy y los invito a que se queden hoy en nuestras repeticiones de los programas y mañana a partir de las 4 de la tarde en Marca Personal con Dulce Villar estaremos nuevamente en vivo con ustedes. Gracias por haberme escuchado y estoy de vuelta el próximo miércoles aquí con ustedes. Hasta pronto. Educación Responsiva. Somos la radio online dedicada a desarrollar un nuevo concepto de educación. En Radio Educación Responsiva nos importa México y nos importas tú. Escucha nuestra programación en vivo de 3 de la tarde a 7 de la noche y las repeticiones en los segmentos siguientes. Agradecemos tu preferencia. Radio Educación Responsiva.